El jugador peruano se le planta a quien sea, a cualquiera y ya lo ha demostrado, le compite a quien sea. pero los tenemos que preparar. ¿El pico de tu carrera como entrenador lo logras en Sporting Cristal? Sí, Sporting Cristal fue una etapa. Linda, un club muy organizado. En ese momento me tocaron dirigentes también muy capaces. Carlos fue los 2 años. Que más disfrutó su carrera. A mí me contaban cuando llegué a Cristal que estaba mucho en la camilla. Con nosotros esos 2 años no estuvo nunca en la camilla. Era el capitán, era el líder, el que llevaba todo adelante. Era el que sacaba pecho en los momentos difíciles. La Alianza fue una novela. Terminó un cuento de terror, ¿no? ¿Te sientes el técnico culpable de lo que sucedió en el 2020? Cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Lo único que hice es cerrar la puerta. La Alianza, siendo un club tan potente, Tendría que tener muchísimo más de lo que tiene. porque es un club grande de verdad. Lo hace grande, es la gente. Entre ceja y ceja llega gracias a Atlantic City. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre ceja y ceja. Hoy me acompaña un entrenador de fútbol. Ha salido campeón con Sporting Cristal por allá por el 2014. También dirigió Alianza Lima, Atlético Grau y ha sido jefe de la unidad técnica de menores en la Federación Peruana de Fútbol. Hoy se encuentra como director de fútbol de la Universidad San Martín. Con ustedes, Daniel Amet. ¿Qué tal, Daniel? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y bueno, un gusto estar acá. No, gracias Daniel por darte el tiempo, por venir acá a la entrevista. Me imagino saliendo del trabajo, te diste un momento para que salga una conversa. Sí, así es. Venimos directamente, no me queda de camino Santanita y Puruchuco, que es donde están los centros de entrenamiento de la San Martín y bueno, me vine para acá para charlar un poquito de fútbol. Hoy Daniel, lo decía en la introducción, hoy estás como director de fútbol de la Universidad San Martín. ¿Cuál es el objetivo de esa posición? ¿Cómo así asumes ese proyecto? Sí, estoy como director de desarrollo deportivo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la idea es poder unir fútbol profesional con todas las categorías menores y generar una dinámica de desarrollo deportivo para todos los jugadores, ¿no? A partir de áreas estratégicas como el área técnico-táctica, el área de ciencias aplicadas al deporte, el área de desarrollo humano, el área de scouting y videoanálisis. Entonces, bueno, es toda una estructura deportiva que a través de diferentes profesionales y de un modelo de trabajo para cada área se desarrolla durante el año y la idea es darle un enfoque profundo en lo formativo, en lo educativo para poder realmente generar jugadores con un potencial alto y prepararlos para la alta competencia. Uh-huh. ¿Hacia largo plazo se busca que la San Martín sea un semillero del fútbol peruano? Sí, la San Martín como universidad hace mucho tiempo está enfocado en la parte educativa, ha transformado muchas vidas desde que la San Martín compró el equipo que fue en 2014, puede ser, sí, más o menos. Uh-huh. Ha estado trabajando y luchando en el trabajo de menores, ¿no? Que en realidad, más allá de lo que puede dar deportivamente, es un aporte social porque ocupa educar a través del deporte a miles de chicos, ¿no? Y miles de jóvenes. Y bueno, sobre eso viene trabajando, pero bueno, ahora en este momento lo que está buscando es reestructurarse, tratar de llegar a primera, que es uno de los objetivos principales. Pero me imagino que más allá de la formación y todo ese trabajo estratégico que tú lideras, no está alejado de que el equipo vuelva a primera división. Y eso es fundamental, porque la estructura que hoy tiene el fútbol peruano hace que la primera división reciba casi todo el dinero de la televisión y la segunda no reciba nada. Entonces se hace muy difícil a los equipos que descienden poder sostenerse porque no tienen ingresos prácticamente. Entonces es muy importante para la San Martín este año poder ascender a primera para fortalecerse desde lo económico y poder sostener este proyecto que pretende, que es la de realmente no solo armar la parte educativa social del jugador, sino también la parte educativa deportiva. Que eso atañe a lo físico, a lo mental, a lo técnico-táctico,
a lo nutricional, que es un amplio espectro que apunta al jugador para que realmente llegue a ser un jugador de élite. Bueno, necesitamos que se vayan dando de a poco los objetivos, como que te decía, preparar la base de menores, pero mientras tanto que este año la primera división el equipo profesional pueda ascender a primera división. Tú llegas a la San Martín luego de una experiencia por Atlético Grau, donde no fue la mejor en cuanto a objetivos. ¿Qué pasó por allá, por Piura? La experiencia en Grau no fue mala, ¿no? El equipo era un equipo que estaba... El objetivo era no descender. Claro, recién había ascendido. Recién había ascendido. Es más, había descendido, había vuelto a ascender y la intención era que se mantenga en la categoría. El equipo, la primera rueda hizo un buen torneo. Fuimos el quinto equipo con menos goles en contra y el quinto equipo con más goles a favor de los 18 equipos que estaban en el torneo. El segundo torneo fue un torneo donde el equipo arrancó con los primeros resultados adversos, pero después empezó a subir y bueno, siempre las decisiones dirigenciales se respetan, pero yo siento que el equipo que tuvo un crecimiento, ¿no? Y también tuvo un crecimiento en la parte de estructura institucional, ¿no? Se avanzó mucho en la organización interna del plantel, del orden, de las áreas, pero bueno, fue una etapa linda que la disfrutamos. Tuvimos muy buenos partidos, ¿no? Me parece que ahí quizás nos faltó un poquitito, no sé, con la U perdimos 2-1 en un partido muy bueno, con Cristal también ganamos 1-0, terminamos perdiendo 2-1, también jugando muy bien. ¿Le dejaste una buena base a Comiso? Yo siento que sí. Después Comiso le costó el resto del torneo y al siguiente año se reforzó con 6-8 jugadores y el equipo, con lo que tenía más esos refuerzos que trajo, dio un salto de calidad y ahora por suerte pudieron entrar en Sudamericana. Claro, que fue algo histórico para el club también. Claro. ¿No? Daniel, luego de ese paso por Grau, dejas un tiempo y ahora te ubicas como director de fútbol de San Martín. ¿Te llegaste a cansar un poco de entrenar a primeros equipos o tomaste unas vacaciones? No, yo estuve haciendo un proyecto en Canadá. Es un proyecto de un asesoramiento deportivo en tema de desarrollo, ¿no? de todo el fútbol de menores. Y bueno, estuve un año ahí metido y después bueno, surgió este tema de San Martín que me pareció interesante. Los dueños que manejan la universidad o los que son los que están al mando tienen una mentalidad muy clara, muy educativa, son personas de bien y ahora ha entrado un nuevo socio que también tiene esa perspectiva y esa visión. Entonces eso esperanza, ¿no? En un medio donde no hay muchos desarrolladores, ¿no? El medio peruano, bueno, lo tuvo Oviedo como un gran desarrollador. Esa etapa fue una etapa, me parece, una de las más importantes en el crecimiento. La parte última de Manuel Burga también hubo un desarrollo en selecciones que permitió dar un salto de calidad. La de Oviedo sí fue muy importante, fue muy fuerte, hubo una inversión fuerte en el fútbol peruano, hubo un crecimiento en menores, en todo lo que sea organización de todas las estructuras de la federación. Es más, hubo una llegada a un mundial que no fue casualidad, se hizo un trabajo muy serio, muy ordenado y bueno, el fútbol peruano tiene talento, tiene grandes profesionales, tiene jóvenes. Entonces no es casualidad que haya pasado eso en el fútbol peruano, pero bueno, ahora estamos en un momento de mucha incertidumbre, donde hay muy pocos desarrollos y eso impacta mucho en los éxitos deportivos del fútbol peruano, ¿no? ¿Cómo pasas de una buena gestión de Oviedo, con mucha inversión en el fútbol formativo, a esta catástrofe donde el Sudamericano Sub-17, Sub-20 hemos sido coleros? Claro, lo que pasa es que yo lo veo como
Yo trato de analizar la situación y ver el futuro y analizar por qué pasan las cosas. No me gusta detenerme a criticar a una persona, sino a tratar de encontrar soluciones. Y la solución es la inversión. ¿Y la inversión en qué es? En educación. Ningún país países que no se educan no crecen. La educación es la base y el pilar de todo. Entonces, para educar necesitamos armar inversión y esa inversión tiene que ir enfocada a los jóvenes. El desarrollo del fútbol de menores en el Perú es como darle de comer a tu hijo. Yo no puedo decirle a mi hijo, esta semana no vas a comer porque no tengo plata. No puedo negar mi inversión diciéndome que no tengo dinero. Eso es algo totalmente ilógico y no pasa en ninguna liga del mundo. A las ligas desarrolladas del mundo que uno va, menores es el pilar fundamental del crecimiento del fútbol de un país. Hoy lamentablemente las categorías son hasta sub-17. El chico llega a la sub-17 a no ser que hay 6 equipos que tienen el privilegio de jugar en tercera y que pueden poner su sub-18, sub-19, sub-20, que son los que han clasificado. Claro, los que juegan en Liga 3. Cristal no tiene dónde darle competencia a los chicos de 18, 19, 20 años. Es una cosa increíble. Argentina tiene hasta la 4ª división, que tenés 21 años y todavía tenés 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª. Tenés 3ª división y recién llegás a 1ª. Claro, el futbolista de la región llega con más partidos que el peruano. No, olvídate. Por eso te digo, los chicos cuando van a jugar las competencias sin esta estructura detrás de desarrollo, de crecimiento, de educación, que en definitiva es educación, sufren como han sufrido estos chicos que vienen de la sub-17 ahora, que yo, viajé a verlos, estuve con ellos, estuve analizando los rivales, analizando cómo fueron también las actuaciones de los chicos de San Martín, que eran 5 que estaban ahí. Pero no solo el entrenador, sino los jugadores son víctimas de los procesos, ¿no? Y son quizás en definitiva los que terminan dando la cara. ¿Tú qué disfrutas más, me imagino, el fútbol formativo que dirigiendo en primera? A mí me apasionan las dos cosas. Me apasiona los desarrollos deportivos. Yo tuve mucha experiencia en esto, ¿no? Yo estuve 5 años en el Atlas de Guadalajara como director de desarrollo de menores, del 2005 al 2010. Estuve en Estudiantes de La Plata también, estuve en Nueva Chicago. Tuve mucha experiencia en todo lo que sea formación, ¿no? En la federación tuvimos un ciclo muy, muy lindo. ¿Y cómo llegas al Perú, Daniel? Yo llego al Perú porque hay una selección de entrenadores. Necesitaban armar una metodología de entrenamiento para selecciones juveniles. Entonces ahí me invitan a hacer una selección en Argentina y en Uruguay. Se ve que entrevistaron 6 técnicos en Uruguay, 6 técnicos en Argentina. Se decidieron por mí y ahí vine a trabajar en el 2010. Y ahí me invitan a tomar la sub-20, que fue esa hermosa sub-20 que se jugó en el 2013. ¿Qué jugadores tenías en esa sub-20? Sí, muy linda. Y con esos chicos pudimos trabajar 3 años, ¿no? Y con muy buenos profesionales que nos acompañaban y ahí hubo un desarrollo hermoso. Son ingratos contigo al no darle crédito que la generación que clasificó a Rusia 2018 fue la base, la que tú dominaste ahí del Sudamericano Sub-20. Por eso, son alegrías y satisfacciones que desde ya no fui yo el que lo formó solamente. A ver, el jugador si no se forma físicamente, si no crece en fuerza, si no crece en resistencia, si no mejora la velocidad, no es de élite. Si no mejora en lo nutricional, en su masa muscular, en su parte grasa, no evoluciona en su hidratación. ¿Pero tú qué les diste a esa No, lo esa que me generación? refiero es que todas esas áreas son muy importantes y esas áreas me acompañaron en los procesos. Hubo clubes, como Bentín, que estaba Gerson Galvez, que había muchos trabajadores de menores que estaban haciendo una muy buena tarea. E hicimos un tema de unirnos y trabajamos en equipo y durante esos 3 años hubo un trabajo muy intenso sobre esos chicos, hubo mucha competencia, muchos partidos amistosos internacionales y un crecimiento muy grande.
Y definitivamente eso terminó de marcar la vida de estos chicos. Y bueno, pero esto no es que también es que hicimos magia. Lo que hicimos es hacer los procesos que se hacen en cualquier país desarrollado. Que es que un chico empiece en primer grado, tenga un programa de estudio, pase a segundo grado, pase a tercer grado, pase a cuarto grado, pero aprobando esos programas. Al no haber desarrollo, acá un chico empieza en primer grado, pasan 4 años y sigue en primer grado. Entonces, si yo tengo un chico de 13 años y no empiezo con un programa de desarrollo muscular, a los 18 años ese chico sigue pesando lo mismo, teniendo la misma estructura física que hace 5 años atrás. Que no pasa lo mismo con un jugador argentino y un jugador brasilero. Entonces, en 5 años, quizás el peruano era más talentoso que el argentino, pero lo superó en todo su desarrollo educativo, físico, nutricional, técnico-táctico, mental, y después no pudo competir, que es lo que nos está pasando actualmente. ¿Tiene que ver también con que hoy no se respaldan los procesos? Es que el proceso es muy simple. Todos los equipos de Perú tienen que tener menores. Y tiene que haber un torneo nacional que los agrupe. No puede estar Grau de Piura, tiene que jugar con Alianza Lima. Alianza Lima tiene que jugar, no sé, con un equipo del Oriente. Hoy los equipos de primera y de segunda tienen que tener el protagonismo de sus menores. Hoy no puede jugar, en la Liga Argentina, River no juega con la Academia Pepito. River juega con todos los equipos de primera, las menores. Y así hay duelos y todo el año competencia tremenda, entrenamientos de enero a diciembre y de lunes a lunes. Y ese chico, eso lo hace a los 13, a los 14, a los 15, a los 16, a los 17, a los 18, hasta que llega a primera, pero hizo toda la primaria y toda la secundaria con profesores, con estudios, con programas, con exámenes. Nosotros acá no tenemos programas y no tenemos exámenes. ¿Y cómo hacemos crecer a los chicos? No tenemos población. Hoy la selección de Perú es la selección de Lima. Hoy, anda a decirle a un chico de 13, 14 años su línea de carrera, no sé, en Iquitos. En Iquitos o en cualquier otra región. O llegan jugadores como Alex Valera sin formación. Claro, pero por eso si yo nací en Iquitos, necesito mirar y decir, mira, tengo un equipo de segunda que tiene todas las categorías, sub 13, sub 15, sub 17, sub 18 y llega a primera. Y hay un equipo de Iquitos. Y esa categoría compite con los equipos de Lima, con el equipo de... Yo no puedo negar esa inversión. Eso no es un gasto, eso es una inversión. Por ir al Mundial de Rusia, ¿vos sabés cuánto le dieron a la federación? Solamente por ir, $20 millones. Por ir al Mundial, por ir a participar nada más. ¿Y en qué se gastó? Imagínate los sponsors que hubo. Claro. Fue tremendo la movida que tuvo. Los sponsors, nosotros tuvimos la sponsorización del BBVA y de Gloria, ¿no? Yeah. Y le daban a la federación durante 5 años un dinero muy, muy importante para su desarrollo, porque creyeron en ese desarrollo, estas empresas. Porque el desarrollo era tangible, existía. Se crearon selecciones regionales en todo el país. Había una selección por región, que era sub-12, sub-14 y sub-16. Eran 3 selecciones de esas edades. Y en Iquitos había la selección sub-12, la selección sub-14 y la selección sub-16. ¿Para qué la creamos? Para hacerle una visoría desde la federación a los equipos de Iquitos. Y que los equipos de segunda o de primera se nutrieran de esos jugadores. Y ahí empezar a crear toda esa cultura de menores. Que si se hubiera mantenido en el tiempo, hoy llevaríamos 8 generaciones sub-13, sub-15, sub-17 y reserva. A nivel nacional. En 2018... todos los equipos de primera y todos los equipos de segunda pasaron a jugar el torneo nacional, que fue la Copa Centenario, donde me acuerdo que en el 2018 jugó la final un equipo de segunda contra Cristal, y la terminó ganando Cristal, pero llegó a jugar una final, porque lo habíamos dividido en zonas, en 4 zonas al país, donde jugaban todos los equipos de primera y segunda entre ellos, y los 2 mejores de cada zona jugaban la final nacional en Lima. Y vinieron a Lima y se cumplió, y los jugadores, los chicos viajaban a jugar los partidos. ¿Qué es lo que pasa también en Argentina? En Argentina, yo me acuerdo, estuve en Estudiantes de La Plata, jugaba con Rosario Central y viajamos 12 horas en micro hasta Rosario. Viajamos el viernes, salíamos el viernes a la 1, llegamos a las 10 de la noche
Jugamos el otro día con Rosario Central, no sé, la sexta, la quinta y la cuarta, y después nos volvíamos a Buenos Aires, y 12 horas más. A veces te quedan equipos lejos, pero por eso acá zonificamos para que los recorridos sean... Pero existía esa competencia y se hizo un furor tremendo, y ahí empezaron a ser competitivas las selecciones. La selección que estuvo al borde de clasificar, ¿te acordás en el 2019 que le ganamos a Uruguay? Sí. Y después Argentina perdió 4-1 con Ecuador, que ese partido yo que ganaba 1-0. me quedé con mucha bronca ese partido. Que hasta el día de hoy pensamos que pasa algo, que pasó algo por ahí. Bueno, después Argentina clasificó al Mundial, en mayores. Sí. Fue algo... Argentina le habían hecho 2 goles en todo el sudamericano. Pero bueno, eso fue. Era como que ya habíamos clasificado al Mundial. Pero ese equipo, la base, tenía como el 50 o el 60% de jugadores de regiones. Porque ya había empezado el proceso en el 2016 cuando empezamos. Y ya había empezado a tener ese crecimiento de regiones. Y ese equipo tuvo como 50 o 60 jugadores de regiones. Porque el Perú está lleno de talentos, pero si el talento es como las regiones es como una semilla que la tirás en una baldosa y no crece. Porque no hay donde crezca. Porque no se fomenta el fútbol en regiones, sino solo en Lima. Y acá se genera gracias a que Alianza, la U, Cristal, todos estos equipos tienen menores y fomentan esto. Pero en regiones es muy pobre todo, porque no tienen el acceso a jugar con equipos de Lima, ¿no? Daniel, todo lo que tú explicas del trabajo que se tiene que hacer en menores, al final, para mal, yo creo que para mal, pero te termina marcando el resultado. O sea, por supuesto, es la consecuencia. Sí, porque mucha gente, por ejemplo, habla de, muy bien el plan estratégico esto, pero el resultado final es que quedamos último en el Sudamericano. Entonces, como no se vio el resultado de clasificar, chao el proceso, se corta el proceso y otra vez comenzar de cero con alguien. Claro, pero ahí el proceso iba muy bien. El tema es que se cortó porque pasó lo de Oviedo, que Oviedo se fue de la federación. ¿Y te expusiste también al asumir? ¿Tú te expusiste al asumir la dirección de ese Sudamericano? Como no clasificaste. Pero lo que pasa es que, a ver, yo cuando llegué al proyecto dije que las selecciones peruanas a partir del 2021 iban a empezar a ser competitivas para clasificar a mundiales. Lo que nosotros hicimos en el 2019 fue algo extra atípico a lo que realmente tendríamos que haber hecho. Una selección tendría que haber clasificado y no clasificó, que fue la selección que más procesos tuvo. Y la otra selección había ganado el torneo de Barquisimeto en Venezuela. Había sido muy, muy competitiva. Y bueno, ese torneo pero fue competitiva. Ningún equipo lo superó. Los rivales que nos ganaron por un gol. Le ganamos a Uruguay. Fue una selección. Esas selecciones todas competían. ¿Hoy el fútbol peruano pasa por su peor momento? Yo pienso que sí. Yo pienso que el fútbol peruano hoy es su peor momento. Y lo digo con mucha tristeza porque el fútbol peruano, vuelvo a repetir, es un país que hay muy buenos profesionales, es un país donde hay dinero, donde hay dinero y se puede invertir. Pensate que los jugadores del fútbol peruano ganan muy bien en el fútbol profesional. La televisión, hasta hace poco ahora están habiendo algunos problemas, pero siempre tuvo un aporte muy importante al fútbol profesional. Y eso, si se distribuye bien en menores, hace que el fútbol crezca. Pero bueno, como esa parte cultural de menores nunca se fomentó desde el ente madre, que es la federación, es porque le cuesta tanto al fútbol peruano creer en menores, ¿no? Pero los menores son la base del fútbol. Si no hay menores... ¿Hay algo rescatable? Puedo decirte, lo rescatable es que hay una sociedad que es mentira que no es futbolera, es súper futbolera, pero si no le das los incentivos para que se meta más en el fútbol, pero bueno, yo qué sé, los equipos como la U, Alianza, Cristal, el mismo Melgar, llenan estadios, la gente va. El pueblo peruano es un pueblo futbolero, ni hablar cuando juega la selección. Tiene mucho potencial Perú y en el espacio que yo viví acá, viajé por todo el país. Yo estuve en Iquitos haciendo visorías para estas selecciones regionales
y venían, una vez vino un hombre en un barquito, porque hay muchas islas allá, que había viajado... Le dicen peque allá. Claro, había viajado 2 días con 5 chicos para probarlos en Iquitos. Y el día que se va, nos despedimos y nos agradece. Nosotros decimos, pero nosotros te agradecemos a vos, que vos no viniste, a vos no te venimos a probar, vinimos a probar a los chicos que trajiste, y vos nos decís gracias a nosotros decimos gracias a vos. Pero el tipo decía gracias porque se sintió incluido, sintió que no lo discriminamos. Porque hoy el fútbol peruano está discriminando a las regiones. Hoy las regiones no existen. Hoy un chico que vive en Lima puede tener aspiraciones al fútbol, porque acá tiene línea de carrera en los equipos profesionales, pero estás en una región cualquiera y no tenés línea de carrera, entonces no puedes aspirar a ser jugador de fútbol y tenés que dedicarte a otra profesión. O sea, nosotros tenemos que tener las universidades del fútbol en cada región, son los equipos profesionales con línea de carrera. La línea de carrera que es que haya categoría sub-13, sub-15, sub-17, reserva, para llegar a primera, que compitan con equipos de Lima, que haya un torneo nacional, federal, pero así no. De esa generación que hablamos, que fue la base para Rusia 2018, ¿qué jugador disfrutabas entrenar? Bueno, de esa generación, perdón. Porque había muy buen talento. Sí. Bueno, yo qué sé, Tapia era un chico excepcional, que siempre quiso progresar, que siempre quiso crecer. ¿No te sorprende verlo consolidado en Europa, Renato? Sí, no, me alegra. No, pero a ver, vuelvo a repetir. Para mí, el jugador peruano se le planta a quien sea, a cualquiera, y ya lo ha demostrado. Ya ha demostrado, el jugador peruano. Pero me dice, la mente del jugador peruano, claro. A ver, ¿qué mentalidad voy a tener si físicamente no me preparé durante años? Si mientras en Argentina levantaban a los 13 años, hacían adaptación al movimiento con una barrita de madera, y a los 18 años levantan 100 kilos, y yo nunca levanté ni una barrita de madera. Entonces, si no hay evolución, la mente duda. Entonces, el jugador peruano tiene mucha capacidad, le compite a quien sea, pero los tenemos que preparar. Si no, es imposible. En el fútbol actual no es como en la década de los 70, que ningún jugador se preparaba. Comían fideo y se iban a jugar los partidos del bueno y el malo. Ahora no, ahora todos se preparan. Todos están en la comidita, en el entrenamiento, en el descanso, en el gimnasio, en la hidratación. Entonces, y están desde los 13 años. Si vos vas a Argentina, no sé, vas a Defensa y Justicia, que es un equipo de tercera línea del fútbol profesional, y el chico llega a la mañana, el club le da desayuno, va a un gimnasio, que es un gimnasio que se lo ve, te morís, un gimnasio impresionante, entrena con unas canchas buenísimas, termina de entrenar, 13 años te estoy hablando, le dan el almuerzo, y después de almorzar recién se va de las instalaciones del club. Y eso pasa desde la primera división, desde el Nacional B, desde el Federal, desde la Primera B. Todos los equipos tenés todas las categorías y un torneo los fines de semana donde compiten todos. Con esa selección logras el triunfo histórico a Brasil. Claro. Sí. Ese fue un partido soñado, sí. De las pocas victorias que tenemos en menores sí, ese partido fue hermoso. Sí. Y jugaron con una garra. Es más, fuimos muy superiores a Brasil. ¿Cómo controlabas a Yandesa? A Yandesa, no. Yandesa, por eso te digo que el fútbol tiene una gran parte social. Pero el daño que le estamos haciendo al fútbol peruano, más allá de no tener deportistas de élite, es también no darle oportunidades a jóvenes a salir de la droga, a salir del alcohol. Un chico cuando juega, cuando entrena, el fin de semana quizás no sale a la noche, porque tiene que jugar el otro día. Un chico, si vos le decís, si no estudiás, el fin de semana no jugás, ese chico te aseguro que te termina la secundaria. Solamente por el fútbol. El fútbol tiene un impacto y una llegada al joven tremenda. Es tremendamente formador y educativo. Y ese es otro gran daño que estamos haciendo. Porque al no desarrollar la parte deportiva y el fútbol a nivel nacional, muchos chicos hoy están en una esquina quizás drogándose o tomando alcohol, cuando quizás el fútbol los hubiera llevado al deporte, a una cancha, a socializarse con sus compañeros, a correr, a hacer ejercicio, a estar educado por profesionales que nosotros cuando armamos este proyecto
tenían la obligación de tener un fisioterapeuta, un nutricionista, un entrenador matriculado, un preparador físico, campos para entrenar, elementos de entrenamiento, y teníamos un área de control que viajaba a controlar si los clubes cumplían con esos requisitos, y si no, había una advertencia. Se volvía a ir a visitar. Si no lo hacían, había una pequeña multa. Y después, si no lo hacían, una multa más fuerte. Y si no lo hacían, le sacaban puntos del primer equipo. Entonces, claro, primero, siempre es... Toda cultura, todo se transforma en cultura cuando primero hay una ley. En Suiza, los papelitos lo tiraban al piso. Hasta que vino uno y le dijo, multa. No se va al piso, multa. Entonces, claro, el nieto empezó a ver al abuelo que el papelito empezó a tirar al tacho. Y culturalmente dijo, mira que tiraron en el tacho, no en el piso. Y esa cultura es la que tenemos que hacer acá. Pero la cultura nace de las estructuras de mando. Entonces el ente rector, que es la federación, tiene que decir, muchachos, vamos a ordenar este país a nivel deportivo. ¿Y dónde están las raíces del fútbol? En menores. Entonces, si en menores están las raíces, hagamos que los clubes profesionales tengan la obligación de tener menores, pero no por castigo, porque ahí tenés su autosustentabilidad futuro. Ahí tenés ventas de jugadores. Ahí tenés planteles más baratos. Mira Ecuador cómo ha desarrollado. Olvídate, bueno, Independiente del Valle vende jugadores, no sé, mira la a transacción Caicedo lo vendió Felipe Caicedo, al Brighton y el Brighton al Chelsea. y sigue cobrando. No sé, 100 y pico de millones de dólares, Sí. claro, por eso te digo, pero es una inversión, no es un gasto. El fútbol es muy poderoso, es uno de los negocios más grandes del mundo. Entonces, no es un gasto. El proceso de la federación ya te lo marca. Te vuelvo a decir, 20 millones de dólares por ir a un mundial te dieron. Y la cantidad de sponsor que se mueve acá, la selección anda bien y no hay empresa en el Perú que no quiera invertir en la selección. Entonces no es un gasto el desarrollo. Lo que pasa es que si yo tengo intereses cortoplacistas y yo tengo un mandato de 4 años, me voy en 4 años que voy a invertir, que para que se lo lleve otro, no. Ese es el problema. Cuando vino Oviedo invirtió a futuro, a largo plazo. El tipo vino a sentar bases. Y bueno, ese es el camino. Sentar bases, dejar un legado. Si no, ¿de qué sirve? Pero de ahí llegó Lozano y cambió todo, la estructura. Yo qué sé, no se invirtió más. Por eso digo, no me gusta dar nombres propios, pero no se invirtió más. Y bueno, el que esté hoy al mando tiene la posibilidad del cambio, tiene la oportunidad. Por eso te digo, no es que si te equivocaste, todo el mundo se puede equivocar. Bueno, pero ahora vamos por lo que viene, ¿entendés? La idea no es crucificar a nadie. Si te equivocaste, bueno, pero si estás en el mando hoy, tenés la posibilidad del gran cambio. Entonces, tú que conoces mucho armar las bases. ¿Hay algún jugador que tuviste con mucha proyección y que te asombró que no llegue a despegar? Yo qué sé, hubo jugadores que porque percances físicos, ¿viste? A Bulos, yo le tenía mucha fe, pero lo que pasa es que él tuvo muchas lesiones, ¿no? Es un jugador muy profesional, pero Iván Bulos se lesionó la rodilla, tuvo la espalda, tuvo muchos problemas que eso le mermaron su carrera. Pero fíjate, bueno, esa pregunta está buena. Fíjate que ahí tenés una buena prueba de lo que puede lograr un jugador peruano. El jugador peruano, cuando tiene la estructura y todo el círculo formativo llevado a su disposición, el tipo se forma y el tipo rinde y el tipo llega. Yo de esa selección llegaron todos. Todos. Si vos contás los 22 jugadores o 21 jugadores que fueron ese sudamericano, todos llegaron. Y estuvieron 3 años de procesos muy fuertes, ¿no? Y te vuelvo a decir, no es que hicimos magia, ¿no? Trabajamos con los clubes, que los clubes estaban trabajando muy bien menores, había buenos profesionales y lo que se hacía era darle un programa formativo y una estructura de trabajo semanal, mensual y anual. Y el joven crece. No hay forma que no crezca si lo educás, pero el problema es cuando no lo educás y parte de la educación es la competencia. Si tampoco le das competencia, tampoco crece. Entonces, para mí es analizar. Es muy simple, analizar qué hace Uruguay, qué hace Brasil, qué hace Argentina, qué hace Ecuador, qué hace Colombia. No te vayas a Europa, quédate en Sudamérica para algo bien nuestro. Excepto Bolivia, que tiene un perfil también que es de poco desarrollo. Todo el resto de los países tienen el mismo método.
tener menores, tener un torneo nacional de menores y tener una capacitación anual sobre esos jugadores semanales y tener categorías. No es muy complicado. Ujú. Daniel, ¿el pico de tu carrera como entrenador lo logras en Sporting Cristal? ¡Hala, qué premiazo! ¿Sabías que con Atlantic Sport tú puedes ser uno de los ganadores para ver al Madrid en el Mundial, todo incluido? Entradas Category 1, estadía en el Hotel Hilton en Charlotte, camiseta oficial, viáticos y mucho más. Para participar es fácil. Apuesta en partidos con cuota igual o mayor a 2 en casinoatlanticcity.com. Y recuerda que a mayor cuota, mayores opciones de ganar. ¡Hala! ¡Hala qué premio! ¡Hala! Con Atlantic Sport vamos al Mundial. Sí, Sporting Cristal fue una etapa muy linda, un club muy organizado. En ese momento me tocaron dirigentes también muy capaces. Fueron varios, y no quiero quedar mal con alguno, que la verdad eran, en esa época trabajaban, eran ad honorem, eran invitados para la comisión directiva y ellos organizaban mucho el fútbol de Cristal. Además, tú llegas a Sporting Cristal sin experiencia previa de dirigir un primer equipo. Claro, es que Sporting Cristal fue mi primer equipo. Uh-huh. Y ¿Cómo llegas ahí? ¿Te acuerdas más o menos quién te contacta? Porque antes que tú estaba Claudio Vivas, creo. Claro. Uh-huh. No, el tema fue así. Yo estaba en la selección. Yo en realidad no había querido dirigir fútbol profesional. Por eso estuve mucho tiempo en menores. Uh-huh. Había estado 5 años en el Atlas de México, en Estudiantes de La Estudiantes. Plata. Porque quería mantener el círculo familiar cerca, ¿no? Mis hijos, no quería estar cambiando. Porque el fútbol es bastante duro con la familia, ¿no? Uh-huh. Un entrenador tiene a los hijos en la escuela de Lima y de golpe se va a vivir a trabajar a un equipo de Ecuador y ya la familia se empieza a partir. Entonces, pero bueno, llegó el punto de Cristal y me acuerdo que ellos me habían venido a buscar durante el periodo estaba como entrenador antes que llegara Claudio. Antes de que Claudio estaba... Mosquera. Mosquera, sí. Una etapa antes, Claro. sí, porque ahí vuelve. Entonces, bueno, en ese momento ellos me dicen que si en enero del 2014 yo aceptaba ser entrenador. Y yo eso, al saber que Mosquera o cualquier otro técnico no estaba, ya se terminaba el contrato, dije, bueno, a partir de enero de 2014 lo acepto. Pero pasó que empezaron a haber algunos malos resultados y me vuelven a llamar para decirme que me necesitaban en ese momento, que esto era el mes de agosto. Ya. Y yo no podía ir a un club estando un entrenador que estaba con contrato, que en ese caso era Mosquera. Entonces yo les dije que no, que en enero sí aceptaba, pero que no aceptaba, no podía aceptar ir en ese momento, porque era muy evidente que estaba sacando un entrenador para ir yo. Y bueno, ahí me dijeron, bueno, que era una pena, pero que ellos no podían contratar un entrenador por 4 meses, que era lo que quedaba hasta que terminara el año. Uh-huh. Y bueno, les agradecí y me fui a mi casa. Y a la semana, a los días me llaman que sí, que iban a entrar un entrenador por 4 meses y que me iban a esperar hasta enero. Uh-huh. Yo digo, bueno, de esa manera sí acepto ir, ¿no? Y en enero fui a Cristal del 2014, que ahí empezó... ¿Qué proyecto buscaba contigo Sporting Cristal? Porque tú venías de la formación de menores, venías de la federación. Y Cristal buscaba 2 objetivos, que era un estilo de juego y una cercanía muy grande a menores, para insertar y el proyecto que ellos estaban llevando a cabo de menores, haya en primera división una mentalidad de menores también, ¿no? Entonces ese era el objetivo de ellos. Y la verdad fueron 2 años muy lindos, una institución muy linda, la gente de Cristal, una hinchada hermosa, que nos alentó siempre. A mí me llamaba mucho la atención que jugábamos en Chiclayo, jugábamos y éramos locales.
mucho hincha de Cristal en regiones hay, mucha hinchada de Cristal. Ahora cuando estuve en Grau también, iba, no sé, por la calle y veía mucha gente con la camiseta de Cristal. Decía, mirá la gente, que tiene mucha gente en regiones Cristal. Y fue 2 años inolvidables. Yo disfruté mucho de esa institución, disfruté mucho de los jugadores, tuvimos jugadores muy... Bueno, lo tuvimos a Advíncula muy poquito. ¿La base de los jugadores que tenías ese año ayudó a que salgas campeón? Sí, por supuesto. Es que para ningún entrenador, cualquier entrenador que sale campeón está respaldado por un buen plantel. Por eso cualquier estructura deportiva que se arme tiene que apuntar a armar un buen plantel. El cuerpo técnico es importante, pero el plantel también es muy importante. Por eso te comentaba que, por ejemplo, yo siempre hago el ejemplo de Guardiola. Guardiola en Barcelona, que tenía mega jugadores, ganó todo. La Copa del Rey, la Copa de la Liga, la Champions League, ganó todo. Se fue al Bayern y el Bayern ganó la liga local, no ganó la Champions. Fíjate que si dependiera de un técnico hubiera ganado todo. Se fue al City y le costó varios años. Y el primer año ni siquiera ganó la liga local. Y cuando empezó a reforzar y a traer jugadores buenos, recién ganó la liga local y cuando se siguió reforzando, recién salió a ganar la Champions. O sea, lo que te quiero decir es que para una institución es muy importante el armado de plantel como el cuerpo técnico, pero las dos cosas van paralelas, ¿no? ¿Qué importancia tenía en ese plantel Carlos Lobatón como el capitán, como líder? Para mí, Carlos fue los 2 años que más disfrutó su carrera. Bueno, vos recién decías de cómo engreír al jugador. Claro. Es que a Carlos, más que engreírlo, era motivarlo, hacerlo sentir importante. Él se sintió muy a gusto en todo sentido, ¿no? A mí me contaban cuando llegué a Cristal que estaba mucho en la camilla, que se dice, ¿no? Claro, para lesionado. Con nosotros esos 2 años no estuvo nunca en la camilla. Era el capitán, era el líder, el que llevaba todo adelante, era el que sacaba pecho en los momentos difíciles. A ver, hubo varios jugadores jugadores con mucha personalidad, pero fue una etapa muy linda, jugadores muy nobles, jugadores que se entregaban enteros por el club. Acá cuando lo entrevisté mencionó que el título del 2014 es uno de los más importantes de su carrera para él. Sí, no, él bueno, vuelve a la selección, sí, con una edad quizás avanzada, vuelve a la selección porque el nivel de él era superlativo, porque no solo era un buen jugador en campo, sino era un gran líder con el ejemplo en el vestuario. Era un tipo que estaba siempre queriendo solucionar temas, siempre en el campo, siempre entrenando. Ese comentario que me había llegado nunca lo pude comprobar porque lo que vi de Carlos fue algo extraordinario. Fue nuestro jugador bandera junto con otros también. Pero fue muy lindo, la institución muy linda, la gente. ¿Qué otros líderes tenía ese Cristal en esa época? Y había... Porque también habían nombres de peso ahí. Sí, estaba Cheput, creo, ¿no? Estaba Renzo, estaba lleno de jugadores que yo les guardo mucho cariño, que cada vez que los veo, no quiero darte un nombre nada más porque tengo un reconocimiento para todos, ¿no? Entonces no quiero darte... ¿Alguna anécdota que te haya marcado de ese 2014 como temporada, como Cristal? Yotun era un personaje, un chico extraordinario, un gran jugador, una gran persona. Por eso hizo esa gran carrera que hizo, ¿no? Ahora se está volviendo una lesión. Y yo me acuerdo que en los inicios, ni Advíncula ni Yotun pasaban al ataque, eran jugadores con mucha calidad, pero no volvían. Claro, Yotun contigo jugaba de lateral izquierdo. Claro, después lo terminamos poniendo al final también, jugó algunos partidos de interior. En línea de 3 también, ahí lo pusimos como carrilero, o también jugaba de interior a veces. Y un día me lo llevo a almorzar, a cenar. Le invito a cenar, y porque quería convencerlo del tema de la marca, porque nos estaba faltando. Entonces digo,
empezamos a charlar y sale el tema que él en el colegio, las materias que no le gustaban, no le prestaban, como que tenía distracción. Ya. Pero claro, ahí yo entendí que, claro, si vos te distraes, porque cuando no te gusta la materia no le prestas atención porque no te interesa la materia, pero la que te interesa sí le prestas atención. Entonces tu distracción es función de lo que te gusta hacer y lo que no te gusta hacer. Claro, a vos no te gusta marcar. Entonces, claro, ahí te distraes, perdés la espalda y volvés. Sí, profe, me dice, es así. Entonces, bueno, ahí fue cuando dije, bueno, vamos a corregir eso, porque vos para ser un jugador de elite no solo tenés que jugar cuando la tenés, sino que tenés que saber marcar cuando no la tenés. Y bueno, ahí empezó a generar más concentración, más todo, que algo parecido también nos pasó con Lucho, con Advíncula, que le mostramos videos diciendo, mira Lucho, llegás a ataque y sos, no sé, Mbappé, pero claro, para volver, no. Entonces tenés que tener el ida y vuelta, los dos momentos del juego, cuando no la tenés y cuando la tenés. Cuando la tenés, sos excelente. Cuando no la tenés, te falta todo esto. Entonces ahí con individuales le mostrábamos sus falencias a la hora de defender. Y como son dos jugadores muy inteligentes y eran jóvenes y estaban en pleno crecimiento, los tipos muy inteligentes empezaron a analizar esos momentos de su juego y los corrigieron. Y bueno, ahí Advíncula se fue a jugar a Portugal a los 6 meses que nos quedamos sin él. Y bueno, y yo sí hice una carrera estupenda y después estuvo jugando por Europa. En México. En muy buen nivel, en México, en Suiza. En Suiza, ¿no? Estuvo muy bien. Hubo una declaración en el 2014 que tú dijiste, Dios es justo. Porque hubo una compensación de partidos, de resultados medios inéditos que se comenzó a dar al final de la temporada. ¿Pensabas que se te escapaba el título en algún momento o no? No, llegó un momento donde hubo una estabilidad emocional, una energía interna dentro del grupo. Porque pierden con Comercio 2-1, me acuerdo, creo, sí, en el Gallardo. Sí. Que fue que el equipo estaba muy sólido mentalmente y muy unido. Y ya la idea que tenían en el juego estaba muy, muy asimilada. Y fueron 2 años muy lindos. Es más, el segundo año ganamos el Apertura en el 2015. Claro. Y el Clausura íbamos camino a ganarlo. Y pasó algo raro ahí también, que en el fútbol nos hicieron, me acuerdo, viajamos para jugar con Huancayo. Y el avión no tuvo un problema y no salió. Creo que en esa época jugaban como 5 partidos en 20 días, creo. Claro. Y nos hicieron viajar a las 4 de la mañana. Quiere decir que el equipo no durmió. Y llegamos a la ciudad, una ciudad cercana a Huancayo, una cosa así. Fuimos en micro, llegamos a las 9 de la mañana y el partido era a la 1, algo ilógico por un plantel. Y si no viajamos nos quitaban los puntos. Y ahí, bueno, terminamos perdiendo ese partido y ahí terminamos de perder la punta, porque si quizás ganamos el segundo torneo, ya no jugamos la final, que terminamos jugando la final con Melgar después. Claro, que Melgar la gana. Que la gana en el último minuto. Fue tremendo, ya estábamos para los penales. Habíamos empatado acá y allá y faltaban 2 minutos, ya estábamos viendo quién iba las a dos bancas penales, estaban viendo quién pateaba los penales. Claro, y te la gana Reynoso. Sí, la gana de Reynoso, sí. Jugamos esa final. Y ya de estar ya pateando los penales, un error en salida, un pase, no sé qué pasó y hacen el gol y se termina el partido. Claro, porque tú juegas 2 finales candentes, vamos a llamarlo porque fue peruano, con Aurich en el 2014, claro, que se van a 3 partidos, tremenda final. Y con Melgar en el 2015, ¿no? Sí, Melgar 2015, sí, fue tremenda. Las dos fueron fuertes. Sí. La de Aurich tenía un equipazo. Aurich tenía un equipazo, venía de campeonar en el 2011. Bueno, Oviedo era presidente de Aurich. Claro, sí. Un equipazo tenía. Fueron 3 partidos espectaculares. ¿Algo que recuerdes de la final con Aurich? Y me acuerdo fuimos a suplementario, mirá qué pesado se hizo. Y en el suplementario el gol fue una emoción enorme, ¿no? Porque para colmo era mi primer campeonato, era mi primer partido.
torneo en primera y mi primer campeonato. Claro, Era todo debutas junto. como entrenador, debutas ganando un título claro. y título nacional. Título nacional, claro. Y además en el 2015 no te va tan mal en la Libertadores. Si bien es cierto, no logras clasificar a octavos. No perdimos, un solo partido perdimos. Le ganamos Ujú. a Racing en Avellaneda y después perdimos local. Y después empatamos todos. Me acuerdo que le íbamos ganando a, no me acuerdo qué equipo, a Guaraní, me parece. Ganamos Sí. 2-0 allá, nos termina empatando. No pudimos, que ahora si tuviéramos el torneo que se juega ahora, hubiéramos seguido compitiendo. Claro, ¿viste? hubiera Que sido ahora- la Sudamericana. Sí, claro. Porque revisando un poco los números que tú tuviste con Cristal en esa Libertadores, debe ser el técnico más cercano que ha estado Cristal de Sí, clasificar a octavos. Sí, sí, fue un torneo Y hermoso. Cristal no clasifica a octavos desde el 2004. Sí, no, ese torneo fue un torneo muy lindo. El equipo jugaba en cualquier cancha igual. Ujú. El partido que le ganamos a Racing en Avellaneda fue un partido tremendo. Porque el estadio de Avellaneda lleno, Claro, el cilindro. claro, el cilindro, me acuerdo, ganamos 1-0, nos empatan 1-1, nos ponemos 2-1. Cuando nos empatan 1-1, explota el estadio, ¿viste cómo son los argentinos de ruidosos? Era todo el estadio empujando al equipo a que nos ganen. Y nosotros seguimos presionándolos, seguimos tratando de que no se agrandaran y ahí metemos el segundo. Y ahí ya aguantar ese 2-1 fue un partido muy, muy lindo ese. ¿Y por qué dejas Sporting Cristal? Yo Sporting Cristal tiene un año más de contrato Ya. y ahí me vine a buscar la federación justamente para hacer este proyecto de desarrollo. Ujú. Que era un proyecto realmente de cambio, era realmente cambiar todo. Y era como te decía, ¿no? Crear selecciones regionales, crear las categorías menores, sub 13, 15, 17 y reserva, crear un torneo nacional que fue el que hicimos. Hicimos todo. Creamos las selecciones regionales, sub 12, sub 14, sub 16, creamos menores. En el 2017 creamos para primera división y en el 2018 llegamos para toda segunda también. Entonces, todo lo de primera y todo de segunda, todos tenían sub 13, 15, 17 y reserva y jugaban un torneo nacional entre ellos. Que por eso te decía que uno de esos, en la final la jugó un equipo de segunda contra Cristal, que me parece que fue Grau, que está en segunda. Y creo que ese Cristal es el que dirige Pablo Segarra, creo yo. Puede ser. Que es el Cristal que no pierde ni un partido. Que, Claro, que puede gana en ser, reserva, puede se paseaba ser. con todo. Que tenía Christopher Olivares, Claro, Pacheco. bueno, y ahí explotaron un montón de jugadores. Y ahí muchos jugadores de región se insertaron en el medio nacional, en el fútbol profesional. Ujú. Y ahí fue donde se... Bueno, la primer selección juvenil que hubiera tenido todo el proceso era esa 17, que empezó en la sub-13, fue a la 15, de la 15 pasó a la 17 y estuvimos al borde. Ahí nos faltó suerte también, ¿no? Porque Ujú. si Argentina no hacía eso, porque el segundo tiempo cambió a todos los jugadores. Sí. Fue sospechoso eso. Fue muy raro. Sí, no sí. te hicieron 2 goles en todo el torneo y te hacen 4 goles en 45 minutos, ganando 1-0. Tú dejas Sporting Cristal y lo asume quien había sido tu asistente. Ah, Mariano. Pero sí, Mariani. Fue Mariano. Sí, Mariano fue, ¿no? Sí. Porque después tuvo el Chemo también. Claro, después tuvo... ¿Tuvo primero el Chemo, después Mariano o al revés fue? Creo yo que Mariano, porque Mariano termina saliendo campeón. Primero Claro. Chemo y luego Mariano, creo. Claro. Porque Mariano más o menos ha seguido tus pasos, ¿no? Claro, Como asistente. claro, Porque tú has claro. seguido a Cristal, luego te has Claro, ido a Alianza, claro, ahora sí. Mariano fue a Alianza. Sí. Son sí. muy amigos, ¿no? Sí. Mariano, un gran chico, un muy buen entrenador, un personaje. Cuando- Muy parecido a Bielsa en su forma de hablar. ¿Tú también eres bielcista o no? Pasa que nosotros nacimos en la escuela bielcista, que nos criamos en esa escuela y después, bueno, que es una escuela muy, muy rica para aprender, ¿no? Porque Bielsa es muy docente y tiene mucha metodología, ya sea para planificar entrenamientos, como para hacer seguimientos de jugadores, en lo que sea estrategia. Es una escuela muy, muy rica, muy rica. El tipo es un estudioso y creó mucho material que te hace crecer mucho, porque el fútbol es mucho también de autodidacta, ¿no? Pero después hay muchos entrenadores que son muy, muy buenos y que los entrenadores aprenden de todos los entrenadores, ¿no? Y cada uno arma su propia idea. Pero la escuela de Bielsa es una escuela muy, muy interesante. Daniel, tú pasaste de ese buen momento con Cristal, con la federación,
a la situación caótica vivida en el 2020 con Alianza. Sí, lo de Alianza fue una novela que terminó en cuento de terror, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando llegó a Alianza, llegó una nueva directiva que arrancó en enero, más o menos, era el Fondo Blanquiazul. Gente muy noble, gente con buenos sentimientos, estilo Oviedo, con ganas de invertir en el club y cero ganas de... Pero bueno, Alianza es un club muy político, ¿no? Entonces, no es un club fácil. Y bueno, mi rol era el de, justamente parecido al de San Martín, ¿no? Hoy en San Martín, claro. Dirección de Desarrollo Deportivo. Mi misión era hacer que el club genere una estructura deportiva en todas las áreas. Entonces se creó el área de desarrollo humano, el área de ciencias aplicadas al deporte, de scouting, de menores y de mayores. Como que se organizó toda la estructura, se dieron procesos, protocolos, y estuvimos, a pesar que fue un año de pandemia, fue un año de mucha actividad, de mucho trabajo, porque es como que había que armar todas las bases y todas las estructuras, todos los protocolos, los manuales operativos de cada área, las capacitaciones, todo el tema de informática que se necesitaba, programas. Fue muy fuerte el trabajo, ¿no? Y estuvimos hasta noviembre trabajando mucho en esas bases. Ya estábamos armando el plantel para el 2021, que ya se había hecho un trabajo importante de scouting. No había un área de scouting en el club. Entonces, todas esas áreas, es como que se profesionalizó deportivamente el club, ¿no? Hasta que asumiste la dirección del primer Entonces, equipo. ¿qué pasa? El primer proceso fue de Bengoechea, que no le va bien. Claro, que al club no le va bien. Bengoechea renuncia, se va. Ahí justo hubo una fecha de Copa Libertadores con Racing. Me pidieron que yo dirigiera y yo dije, no, yo no vine a dirigir, yo vine a armar un proyecto de desarrollo deportivo. Y estoy abocado a eso. Y en eso va Jaime Duarte, lo dirige el equipo. Se contrata a Salas viene con toda la problemática que había del cierre de fronteras, todo. Y él está, bueno, como 6 meses, está hasta el 5 de noviembre. Después de había perdido 6 partidos seguidos y le dan de baja. O él termina saliendo. ¿Y qué pasa? El equipo estaba en una situación de descenso, venía de perder 6 partidos y había sacado a los 4 extranjeros. Los uruguayos, Salas los había sacado, los había dejado en libertad de acción. Y había un centroamericano que era Creo que había un venezolano. Estaba el venezolano, estaban los uruguayos y estaba un... ¿Panameño? No. Panameño me parece que era, ¿no? Bueno. Y también que había prescindido de esos jugadores. Había quedado muy desarmado el plantel. Y bueno, no había un entrenador que viniera a agarrar el equipo por 5 partidos, que era lo que quedaba. Y los entrenadores, y ahí la comisión me llama y me dice, Daniel, y para colmo Jaime Duarte estaba con un tema, por el tema del COVID y todo eso, con un problema de salud. Y me dice, mira, no hay nadie, hoy ningún entrenador quiere agarrar este fierro caliente, ayudanos. Yo ya les expliqué que yo no quiero dirigir, que yo todavía recién estamos terminando el primer año de desarrollo, nos quedaba un año más. Yo había firmado 2 años por eso. Y bueno, yo soy muy institucional, ¿no? Y bueno, dije, bueno, está bien, dirijo estos 5 partidos y después vuelvo a mi lugar, al proyecto. Y ahí empezó lo que te dije, la pesadilla. ¿La peor decisión de tu vida? Y sí, fue... A ver, yo como sé que soy institucional, lo volvería a hacer, porque si estoy en otro club y hay que ayudar, hay que ayudar. Pero sí, a nivel personal sí, fue muy mala porque yo me acuerdo que terminamos... Porque para colmo se lesiona el venezolano... Y Reinaldo Cruzado. Y se lesiona Cruzado. Al segundo partido ya nos quedamos sin 2 pilares. Más que todos los extranjeros, Salas los había dado de baja, que eso fue un gran error, ¿no?
Yo me acuerdo que el último partido jugamos con chicos de 19 años, 18 años, no teníamos, el plantel se quedó muy chico. Y sí, fue muy duro. Para colmo se jugaba domingo, miércoles. Es como que vos jugabas, regenerabas, armabas una estrategia de partido e ibas. No tenías ni tiempo de... Porque fue ¿hablabas con los líderes empezó del el 5. Sí, yo cuando porque ahí estaba Leao. Ni bien pasa eso, los invito a casa a Bayona, a Leao y a Cruzado para tratar de unirnos. Los invité a comer un asado a casa previo a este tema, ¿no? Para decir, bueno, muchachos, me han elegido a mí para tratar de solucionar este problema. Vamos a unirnos entre todos, ustedes son los líderes, vamos a tratar de... Ahí selecciona Cruzado al toque cuando empezamos a la seguidilla de partidos y bueno, una pena porque quizás mi disolución siempre es pensando en el proyecto. Alianza es un club impresionante. Es un club que vos a la región que vas explota de hinchas aliancistas. El techo que tiene Alianza es ilimitado. Es muy, muy grande. Pero para ti, ¿hoy Alianza Lima tiene la grandeza que merece sus hinchas? En su momento me criticaron cuando hablé de ese tema y que yo no quise criticar a Alianza. Lo que decía era que Alianza, siendo un club tan potente, tendría que tener muchísimo más de lo que tiene, porque es un club grande de verdad, pero lo que lo hace grande es la gente. Es impresionante lo que mueve Alianza. Yo lo viví en carne propia, ese año fue tremendo. La afluencia de gente, bueno, la tristeza fue que era un proyecto realmente muy lindo. Tenía un techo muy, muy alto ese club. ¿Te sientes el técnico culpable de lo que sucedió en el 2020? Es que, a ver, cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Yo me acuerdo cuando pasó, los técnicos que habían estado decían, uy, ¿qué pasó? Y bueno, todos los técnicos fueron responsables de lo que pasó. Yo lo único que hice es cerrar la puerta y jugué 5 partidos nada más. Ese partido contra Huancayo. Y ese partido con Huancayo, me acuerdo del primer tiempo, hacemos un gol, nos lo anulan, era el empate. Había una energía muy, muy pesada, muy pesada. Me acuerdo del partido que ganábamos 2-0 con Yacuabamba, que después nos empatan 2-0. Si yo después, con el tiempo, pensaba si ese partido lo ganábamos. Claro, Alianza se salvaba. Con un punto nos salvamos, ahí ya hubiéramos ganado. Pero bueno, la vida pidió eso y lamentablemente yo veía a Alianza como un club con un techo enorme, ¿no? Bueno, Dios quiera que ahora puedan crecer, ¿no? Institucionalmente. Y para decorar ese partido, el penal de Ascuez todavía. El penal de Ascuez, claro. Sí, no, había una energía muy, muy, muy pesada. Se te criticó mucho el voltearte la camiseta. No, pero eso fue una estupidez. Nosotros cuando salimos del estadio, la policía les dice a todos, cámbiense la ropa. Nosotros no teníamos ropa que no sea Alianza. Entonces nos dicen, voltéense la camiseta porque... como una prevención policial, ¿no? Que si puede haber un acto de violencia, esto fue después del partido, que estaba decretado el descenso y era un duelo nacional. Entonces, no solo yo, sino todos los jugadores se cambiaron y los que no tenían ropa se pusieron para que no se vea el escudo y no te reconozca, no sé, algún agresor, que fue una decisión de la policía, no fue una decisión nuestra. Pero fue una tontería, pero lo que se busca a veces con malicia... Mirá, desprecia el escudo, una estupidez, ¿qué escudo desprecio? ¿Entendés? Era que fue pero cuando alguien quiere ser malo es malo, ¿no? Entonces distorsiona la verdadera información. ¿A quién le interesaba que tú quedes como el malo de la película? Es que vos fíjate que, a ver, mucha gente, bueno, yo siempre a mí me podés encontrar el error que quieras, pero un error por no ser recto, por no ser trabajador, no me vas a encontrar. Eso no me lo... Porque a mí me podés decir lo que quieras, pero no vas a encontrar mucho resquicio en la capacidad laboral que puedo poner yo, como la gente que trabaja conmigo, en la lealtad, en cuidarte hasta la pelota que se fue a la calle, que te la voy a buscar porque no quiero que te la roben.
en eso, y nadie me pudo tocar eso. Nunca en mi carrera nadie me pudo decir vos o no fuiste honesto o no fuiste trabajador, porque eso... Y después, bueno, lo que te puedan criticar, yo qué sé, la gente... Sos una persona pública y puede ser, pero yo más allá de eso estoy muy agradecido por el Perú. Quizás siempre dije lo que pensaba, como en esta entrevista que estoy diciendo. Nunca traté de agredir a no agredí nunca a ninguna persona o traté de sacrificar a alguien en un momento. Sí trato de decir que hay un error y sí lo digo, eso no me lo callo. Y trato de dar soluciones para el error, ¿no? Pero nunca me gustó ser polémico o generar temas personales o exponer a gente, por más que esa gente esté obrando mal. Sí digo que hay algo que está pasando y que está mal, como te estoy comentando ahora del fútbol peruano y de todo lo que tiene. Pero no me interesa personalizar, sino darle oportunidad a esas personas que están al frente de generar un cambio, de tener la posibilidad de cambio. ¿Tu relación con los jugadores luego de ese partido con Huancayo se quebró por completo? No, es que siempre fue muy buena. La relación siempre fue buena al día de hoy. Es que, a ver, como te digo, cuando vos sos sincero con el jugador y sos frontal, nunca vas a tener una represalia. Yo no... Por eso después que pasó eso... Fue una gran tristeza de todos, así nos sentíamos todos. Pero fue muy difícil porque fue un plantel que se había desmembrado, se habían ido todos los extranjeros. Llegó muy mal a ese momento Alianza, a esa última etapa. Bueno, no era casualidad que Sala fue campeón con Cristal, fue campeón. Bengoechea fue campeón con Alianza varias veces, fueron técnicos campeones y esos técnicos campeones teniendo, no sé, uno 15 partidos y el otro 25 partidos no pudieron revertir la historia. Bueno, yo qué sé, por eso te digo que la decisión de tomar ese equipo no era lo ideal. ¿Te dio alivio luego de enterarte que el TAS? Sí, muchísimo, para mí eso sí fue muy importante. Eso sí quizás fue un regalo de Dios, porque era algo que yo en el fondo me sentía con responsabilidad de lo que había pasado. Y el hecho que se haya revertido la situación me dio mucha alegría por Alianza, y también me parecía que era muy injusto que haber agarrado el 5 de noviembre y haber terminado el 25 de noviembre por 20 días, yo sea el culpable de lo que pasó en todo un año, ¿no? Daniel, luego Alianza Lima, luego de ese 2020, 2021 y 2022 sale campeón. Bueno, por eso te digo, eso, a ver, algo habremos hecho en el desarrollo institucional que el equipo 21 y 22 sale campeón. Porque nosotros fuimos a eso, nosotros desde enero hasta el 5 de noviembre que me piden eso, lo único que hicimos fue desarrollar institucionalmente en lo deportivo del club. Es más, Bellina es un chico que llega elegido por nosotros. Lo entrevistamos todo y ya había entrado en esos últimos partidos, ya había entrado. Pero después cuando se van todos, él se queda al frente. Que hizo una buena gestión también. Cuando te despide Alianza, ¿pensaste en demandarlo? Al principio yo esperaba que Porque tu contrato era hasta finales de 2021. Sí, yo al principio esperaba que Alianza, como me pidió de esa manera, que yo los ayude porque no se podía y yo tenía que salir de mi función para entrar en un lugar muy difícil, pensé que me iba a respaldar. O que iba a tener un reconocimiento, pero bueno, cuando ocurrió lo del descenso, es como que hubo un vacío total de todo, ¿no? Se puede entender también, porque fue una situación realmente muy difícil. Alianza es un equipo muy, muy fuerte, muy importante a nivel nacional y a nivel Sudamérica. Entonces, las repercusiones de eso fueron muy grandes. Y gracias a Dios, el no descender fue para mí una gran alegría, ¿no? ¿Todavía tienes la espina clavada de Alianza Lima? Es que la espina la tengo... yo tengo la misma espina con Alianza que tengo con la Federación. Nosotros en la Federación Peruana estuvimos al borde de crear esa cultura de menores a nivel nacional, y si se mantenían las menores, las selecciones regionales
y la copa que se había creado para que jueguen todos el torneo centenario, al día de hoy ya tendríamos menores, tendríamos 10 categorías de menores ya desarrolladas. Y en Alianza pasó lo mismo. Alianza era un club para soñar. Alianza tiene un techo tremendo, tiene una capacidad de poder crecer enorme. Con una buena gestión es un club con mucho alcance. ¿Has estado cerca de volver a Alianza? No. Es que la situación fue una situación muy rara. Fue muy raro todo lo que pasó al día de hoy. No logro aterrizar que haya sido algo tan impresionantemente grande para desarrollar y que en 20 días se pasó algo tan tremendo, ¿no? Que un equipo... Pero bueno, ya está. El hincha de Alianza. La pasé lindo, la pasé bien. No, el hincha de Alianza siempre... Es que ahí vuelvo a lo mismo, ¿no? La gente... Que eso es lo que yo valoro de... Yo me nacionalicé peruano, justamente porque aprendí a querer este país. Es una forma de agradecer todo lo que me dio, porque nacionalizarme no me daba ningún plus de nada, ¿no? Pero es un país que es mi segundo país. Yo vivo acá estoy viviendo 12 años, 14 años, claro. Y tengo muchos amigos peruanos. Es como, no puedo no dejar de volver a Perú, aunque no trabaje, ¿no? Porque es parte de mi vida ya. Perú es parte de mi vida. ¿Al hincha de Alianza le dirías algo? No, es que el hincha de Alianza, cuando empieza a escuchar todo lo que realmente ocurrió, va a sacar sus propias conclusiones. Igual siempre tuve mucho respeto del hincha de Alianza hasta el día de hoy, así que yo te vuelvo a repetir, uno en la vida puede, no sé, ganar o perder, pero el tema es cómo llegaste a ganar o perder, si fue honestamente, fue trabajando, fue haciendo bien las cosas, y cuando vos no obraste mal, no pensás en nada malo, ¿no? Porque tenés una mente sana. ¿Y a Sporting Cristal pudiste volver después del 2014? Sí, a Sporting Cristal te conté, el año pasado volví a ir, a veces... No, pero pudiste ellos para trabajar en el club. Lo que pasa es que Cristal tuvo un cambio de Claro, como cambió la dirigencia nueva, nunca se contactó totalmente contigo. No, sí tuve algunos contactos con el Chalaquita, que es un tipo muy capaz, que también ha hecho mucho bien por el fútbol peruano. Charlas más que nada de intercambio, de experiencias, y ahí conocí la situación también de Cristal. Pero bueno, Cristal es un club también que se me clavó en el corazón desde esa época, ¿no? Es como a Carlos Lobatón, ¿no? Son clubes que uno aprende a amar por todas las vivencias que tuvo, ¿no? La verdad que fue un club muy, muy lindo, fue una experiencia muy linda. Las últimas 3 preguntas, Daniel. Al entrenador de fútbol de primera división, ¿qué tanto le aporta saber de fútbol formativo? Para mí es un plus, ¿no? Porque yo pienso que el jugador nunca deja de formarse. Vos podés tener 24, 25, 26, 27 y quizás hay algo que te falta en tu juego. Y si vos lo agregás a tu juego, das un salto de calidad. Entonces el entrenador que es formador tiene un plus, porque desde ya que el entrenador de fútbol profesional tiene que ser un gran estratega, pero si a la vez es formador, cuando uno habla de formador habla no solo de técnico táctico, sino del tema humano. Si el tipo tiene herramientas para manejar grupos desde el humano, también genera un gran impacto en el resultado final, ¿no? Hoy con las redes sociales, donde se opina más libremente, revisando un poco tu nombre, siempre sale que eres un técnico que más fracasaste que éxitos. ¿Cómo tomas esas críticas? Lo que pasa es que, pero ¿en qué lo basan eso? Basan, por ejemplo, no sé, pues en tu última trayectoria en Grau, en Alianza. O sea, se agarran con lo último, ¿no? Yo estuve claro, pero bueno, eso quizás, por eso te digo, hay una parte del fútbol peruano que es la parte que le hace daño, que es quizás la que critican a lo que construyen. Yo llegué en el 2010 a Perú y de 2010 al 2013
se hizo un gran trabajo donde ahí salió Tapia, Aquino, Araujo, Oreja Flores, Polo, Cartagena, yo qué sé, una Campos. lista interminable de jugadores. Vuelvo a repetir, no fui yo el que lo formó solamente, sino fue un equipo de trabajo que yo lo lideré con los clubes. Pero ahí estuvo la base que llegó al Mundial de 2018. Me acuerdo que Ricardo en su momento tenía el equipo, el inicio no había sido bueno y tocó justo la Copa América de Estados Unidos. Claro, el centenario. Claro, y ahí fue cuando, bueno, Ricardo siempre fue un tipo muy de buscar soluciones, junto con Néstor Bonillo, con su ayudante, con todo su equipo. Y ahí él nos preguntaba mucho sobre los juveniles y nosotros le damos la apertura, le decíamos, mirá Ricardo, estos tipos están puestos, estos tipos están preparados, están para jugar en la selección mayor. Y él en esa Copa de Estados Unidos lleva a todos los juveniles y todos los juveniles le rinden. Y a partir de ahí él logró acomodar la base del equipo. Claro. Y a partir de esa Copa de Estados Unidos empezó a subir hasta que clasificamos al Mundial. Con toda esa base. Y que la Oreja Flores le aportó un montón de goles. Fue muy interesante esa base. Eso fue mi primer paso por el fútbol peruano. Mi segundo paso fue Cristal. Estuve en Cristal de 2014 a 2015. Un título y una final. Título, campeón nacional, título y subcampeón nacional. De ahí voy al proyecto de la federación. Yo pienso que si vos me preguntás cuál fue mi proyecto más grande y más importante, fue el de la federación. Nosotros llegamos en el 2018 a crear selecciones regionales en las 24 regiones del país, sub-12, sub-14, sub-16. Llegamos a crear para equipos de primera y de segunda división categorías sub-13, 15, 17 y la reserva. Llegamos a tener un torneo centenario donde todos esos equipos de primera y segunda jugaban, viajaban a Lima, de Lima viajaban a la región, todo el país jugaba y hubo finales nacionales. Ahí salió una camada tremenda. Ahí era el verdadero el cambio importante del fútbol peruano. No era importante que, no sé, que en el 2017 clasificaron un mundial con la 20. No, necesitamos armar base, porque la base es lo que te lleva a un mundial. No es al revés. Donde acá siempre decimos, che, perdió la sub-17, qué desastre. No, ¿qué está pasando con menores? El desastre es menores. La estructura es menores. No qué pasa con la sub-17 es una consecuencia. Si no tenés estructura, ¿qué pretendés tener resultados? No, es imposible. Por eso te digo que ese proyecto fue muy grande, muy, muy grande. Lo que hizo Oviedo fue muy grande también. Y la gente que trabajó, Canto Arias, no sé, Matute, fue un trabajo impresionante. Ricardo Gareca, su equipo, todo el equipo trabajó conmigo. El fútbol peruano estaba llegando a ser potencia. Y después cayó en picada. Pero ese proyecto para mí fue lo que yo más le di al fútbol peruano. Bueno, después me toca ir a Alianza. Vuelvo a decir, ¿cómo analizar lo de Alianza? Fuimos a desarrollar durante un año, desde enero a noviembre del 2020, que fue desarrollar las estructuras para el 2021. Bueno, nos tocó dirigir 20, pero ¿quién se va a fijar que 2021-22 salió campeón de Alianza? Algo habremos hecho ese 2020 desarrollando deportivamente el club. Pero bueno, el foco queda en eso. Entonces, el que quiere criticar va a ver lo más pequeño, ¿no? Y después, bueno, lo de Grau, para mí, un club que se mantuvo en primera sin problemas de descenso, sin nada, ¿qué pretendés con Grau? ¿Que fuera campeón nacional? Lo que hablamos de jugadores. Era un club que venía a descender, ascendió. El técnico anterior que había estado, el primer semestre, Álvarez, había perdido como 7 partidos seguidos y lo aguantaron para el segundo torneo. Y el segundo torneo hizo un buen torneo. Pero había tenido un torneo de apertura tremendo. Entonces, si vos querés encontrar algo negativo, y siempre vas a encontrar algo negativo si lo querés, pero hay que ver qué tan pequeño o tan grande es eso negativo en función de tu carrera, claro. ¿No? ¿Qué sueño aún tienes por cumplir en el fútbol, Daniel? Sueños, y yo tengo un sueño frustrado, es que ver al fútbol peruano desarrollándose en regiones, en todo el país. Porque te vuelvo a repetir, es un tema social, ya deja de ser un tema deportivo, es una responsabilidad. Los líderes tienen responsabilidades sociales, son legados que tienen que dejar. Entonces, desde ya te digo que si desarrollamos todas las regiones,
vamos a ir a mundiales, vamos a clasificar en sub-17, vamos a hacer algo porque hay talento y hay grandes profesionales en el Perú. Pero el legado social es más importante que eso todavía. Entonces, el que lidera una federación, un país, un gobierno, lo que sea, tiene que sentir que tiene un legado social. Y ese legado social va dirigido a cada chico de cada región de este bendito país. Y no los podemos olvidar. Hoy estamos discriminando 24 regiones o 23 regiones. La única que se salva es Lima. Y eso ya no puede ocurrir más en estos tiempos. Te doy el último ejemplo. Yo cuando jugaba en San Lorenzo, yo debuté en el 1986 en San Lorenzo. Quiere decir que debuté a los 20 años. Yo llegué a los 11 años a San Lorenzo. Quiere decir que yo estuve 9 años haciendo menores. Claro. Si retrocedes del 86 para atrás, queda 87, 86, 77, 76 daría cuando empecé a los 11 años en menores de San Lorenzo. En el 77, en menores de San Lorenzo ya había novena, octava, séptima. En el quinta, 77. en el 70, ya había todas las categorías. Claro. Había un torneo nacional, entrenabas de lunes a viernes y jugabas los fines de semana. Del 77. Nosotros estamos en el 2024 en Perú y las únicas categorías que hay acá de menores son las que están acá en Lima y que son 4 equipos. ¿Vos pretendés con eso ir a competir? Entonces después la culpa no es del técnico de la sub-17, de los jugadores de la sub-17, de los 17 goles que te hicieron en 4 partidos, no es que fue la 20 también, que no es ni del entrenador ni de los jugadores, es el sistema. El sistema nos está matando. Entonces o cambiamos el sistema o seguimos muriendo. ¿Y quién levanta la mano para reclamar? Bueno, los quiero ver. Que la gente reclame, levante la mano, pero no para dañar a alguien o para maltratar a alguien, sino para exigirle, escúchame, vos sos responsable de que acá tiene que haber un cambio. Ejecutalo. Para eso estás ahí. Ese es tu deber moral. Gracias, Daniel. Espero que te haya gustado la entrevista. Sí, ha salido una buena nota. Hemos hablado un poco de tu carrera y un poco de la formación, porque justo hablábamos antes de entrar a la entrevista, antes de comenzar a grabar, decíamos, creo yo que está en la situación más crítica del país, tanto en la Sudamericana Sub-17, Sub-20 y en la mayor, que estamos último en la tabla de posiciones, ¿no? Claro. Nada, las puertas de Entre Ceja y Ceja siempre abiertas y que te vaya muy bien la San Martín. Dale, muchas gracias. Bueno, para cerrarte también vuelvo a repetir. No busco confrontar a la gente, busco que la gente entienda dónde estamos parados, que cada uno sepa su responsabilidad y la lleve a la práctica, ¿no? Eso es lo que me gustaría, porque este país tiene un potencial enorme y no podemos seguir esperando. Ha sido Daniel Ahmed, actual director de fútbol de la Universidad de San Martín. Ya saben, denle like y suscríbanse que vienen más entrevistas acá en Entre Ceja y Ceja. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Listo. Entre Ceja y Ceja llega gracias a Atlantic City,